Listo, jóvenes, ¿ya están de regreso o no? Listo, profesor. Listo. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar entonces explicando y hablando y hablar de esta figura famosa del arbitraje. Entonces, como les mencionaba, el arbitraje, sí, en efecto, es un método heterocompositivo de solución de conflictos. Vamos a acudir ante un tercero llamado árbitro. Este árbitro no corresponde o no forma parte del Poder Judicial, por lo tanto sus resoluciones no son coercibles, no se pueden exigir a través de la fuerza. Las resoluciones que emiten son los laudos. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto del arbitraje? Bueno, cuando yo me quiero someter, vamos a poner como ejemplo algo muy común, la Profeco, la propia Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Mm, La Profeco dirime entonces controversias entre consumidores y proveedores de servicios, ¿ok? Vamos a suponer que un ama de casa compra una lavadora y falla y entonces acude ante un técnico en un establecimiento debidamente establecido aparentemente, conforme a las reglas, conforme a las normas oficiales mexicanas, y le deja mal la lavadora y el señor no quiere responder, una serie de conflictos entre el proveedor del servicio, que es el técnico de la lavadora, y la señora que es dueña de la lavadora. La señora muy molesta no sabe qué hacer, entonces va a acudir ante Profeco, justo para plantear una queja, en un arbitraje, en un proceso de arbitraje. Y hay dos tipos de arbitraje entonces. Está el arbitraje de estricto derecho y el arbitraje de amigable composición. ¿Qué diferencia hay entre ambos? En el arbitraje de estricto derecho, las partes que se someten al arbitraje se van a regir por las reglas que están establecidas previamente en la ley. Hay una ley federal de protección del consumidor, hay un reglamento de la ley federal de protección del consumidor, y ahí están previamente establecidas esas normas, esas leyes, esos parámetros, las reglas por virtud de las cuales se tiene que resolver ese arbitraje. En cambio, en el arbitraje de amigable composición, las reglas del arbitraje las establecen las propias partes. A ver, nosotros queremos establecer las propias reglas del juego, no las que vienen en la ley. Es raro, esto es muy raro, pero sí se llega a dar. Generalmente nos vamos con las propias leyes que están establecidas en la ley, con las reglas que están establecidas en la propia ley. Entonces, es así, pero tienen que saber que existe. Bueno, ¿qué pasa entonces si la señora pone entonces su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor? La Profeco automáticamente va a notificar, le va a requerir al proveedor de los servicios, oye, a ver, vino la señora a quejarse, tú le diste un servicio, te voy a requerir por favor y te voy a pedir que hagas una contestación formal o que expliques qué pasó. Haz un extracto de lo que pasó desde tu punto de vista. Indícanos qué pasó y además haz un extracto sintetizado. ¿Ok? Plantéanos qué pasó por escrito y además haz una síntesis para que lo podamos entender. Y establecen también una fecha, una serie de fechas para audiencia, para ver si podemos platicar, para ver si podemos arreglarnos. El árbitro los va a escuchar, el árbitro va a proponer soluciones si es el caso, también lo puede hacer, pero en el arbitraje nosotros sí podemos exhibir pruebas para acreditar o para desvirtuar algún hecho. ¿Ok? Si se aplica este derecho de audiencia, hay una oportunidad para que ambas partes ofrezcan pruebas, si así lo desean, y para que manifiesten al final del ofrecimiento de pruebas y del desahogo de pruebas algún tipo de consideraciones para que el árbitro al final del día pues pueda considerarlo al momento de dictar su resolución. Y lo hacemos así en el arbitraje, tramitamos este breve proceso en forma de juicio, porque pues en todos los procesos que se tramiten en forma de juicio tienen que respetarse ciertos parámetros o ciertas reglas fundamentales. Todos los procesos que se tramiten en forma de juicio, en todos los procesos que se tramiten en forma de juicio, le tenemos que dar una oportunidad a la parte doliente o a la parte que acciona, a la parte que se queja o que se duele, para que plantee su escrito inicial. La parte que
la parte de la cual se duele o la parte contraria siempre debe de tener acceso a un tiempo para poder contestar, para poder defenderse. A ver, no es cierto por esto y por esto. Las partes también deben de gozar de un plazo, de un periodo probatorio. Yo puedo acreditar mis extremos, tanto el proveedor como el consumidor en este caso pueden acreditar sus extremos con medios probatorios. Puede ser con documentos, puede ser con testigos, puede ser con muchas cosas. Al final también va a haber un breve lapso para que puedan exponer sus consideraciones previo al dictado de la resolución final, que es el laudo. Prácticamente son estos tres momentos. Y al final el árbitro va a dictar un laudo donde pueden pasar varias cosas. Eh, la Profeco como autoridad administrativa puede exigirle al proveedor de servicios el cumplimiento de algunas disposiciones administrativas, de algunas normas oficiales mexicanas. Y eso es totalmente independiente a la que a la mejor puso el proveedor. A ver, por cierto, tu establecimiento de reparación de lavadoras, si cumples con la norma oficial mexicana, tal y tal y tal, donde dice que todos estos proveedores de servicio deben de tener un contrato registrado en Profeco adhesivo, donde además ustedes deben de contar con ciertos parámetros, tu negociación debe tener extintores, tu negociación debe de contar con un manual de procedimientos técnicos, etcétera. Si no lo tienes, te voy a hacer una visita de verificación porque como autoridad administrativa sí puedo hacerlo. Y si no cuentas o no cumples con esta norma oficial mexicana y no cuentas con estos parámetros, pues te voy a multar, te puedo suspender actividades, te puedo hasta clausurar, entonces es delicado. Eso lo pueden hacer las autoridades administrativas, sí, pero independientemente de ello, van a emitir un laudo donde pueden establecer derechos o prerrogativas a favor del propio consumidor. A ver, pues es claro que el señor, porque muchas veces eso hacen los proveedores, se desentienden del procedimiento de arbitraje y pues lo dejan ahí, es Profeco, no pasa nada, no es un juicio. Y ahí lo dejan. Y después vienen las visitas de verificación y ahí sí tienen que tomar atención o tienen que tomar algún tipo de respuesta o algún tipo de acciones, ¿no? Y al final el laudo puede establecer algún tipo de deuda líquida. A ver, pues vamos a condenar al proveedor para que le pague al consumidor finalmente una cantidad líquida, pues por los daños causados o porque le debías dinero y tienes que regresárselo. Lo malo de estas resoluciones y de estos laudos es que no son coercibles, y ese es el tema con el arbitraje famoso. No son coercibles, los laudos no se pueden exigir por medio de la fuerza, y justamente por ello, porque los árbitros no son jueces. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que me dictan mi laudo, las autoridades administrativas, si yo quiero hacerlo valer o si yo quiero exigir el cumplimiento forzoso de ese laudo, pues tengo que hacerlo valer finalmente en un proceso jurisdiccional, en un juicio ante una autoridad jurisdiccional. El laudo, en este sentido, si trae una deuda líquida a favor del consumidor, vamos a plantearlo así, se puede plantear, y lo vamos a ver más adelante, a través de un juicio que se le conoce como un juicio ejecutivo civil. Esto significa un documento llamado laudo ya preconstituye un derecho, ya se asume porque la autoridad administrativa ya tuvo por acreditado que sí existe un derecho de cobro por parte del consumidor en contra del proveedor. Eso sí lo puede hacer el árbitro y esto es interesante porque es como si el propio proveedor hubiese firmado un pagaré a favor del consumidor y entonces se puede exigir esa deuda líquida. Pero tiene que hacerlo un juez. Un juez tendrá que dictar una sentencia donde condena al proveedor al pago de esa deuda líquida y si no lo hace y si no lo cumple, entonces se embargan bienes suficientes y entonces a través de la fuerza se puede exigir el pago de este deuda. Esa es la ventaja que tiene el famoso arbitraje. Una vez que concluye el arbitraje, si yo lo deseo, puedo iniciar un juicio ejecutivo civil. ¿Y por qué es un juicio ejecutivo? Los juicios ejecutivos, ya lo vamos a ver más adelante, siempre se basan en un documento que preconstituye que se la existencia previa de un derecho. Este derecho previo lo estableció el propio árbitro, dependiente del poder ejecutivo. Y hay un derecho de cobro que está ya totalmente acreditado y constituido. Entonces yo lo único que tengo que hacer es hacer valer ese derecho.
igualito que con los títulos de crédito, con una letra de cambio, con un cheque, con un pagaré, con una carta de porte, etcétera. Hay juicios ejecutivos mercantiles y hay juicios ejecutivos civiles, claro que sí. Este será a lo mejor un juicio ejecutivo mercantil, porque pues la Profeco, obviamente, toda la cuestión de actos comerciales es inherente al comercio o a la materia mercantil. Si hay juicios ejecutivos civiles y, por ejemplo, una resolución de la CONAMED o una resolución de Conducef, sí le puedo plantear a través de un juicio ejecutivo civil, por ejemplo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Todo está claro? Profesor, nos decía que para que pueda ser posible el juicio ejecutivo tiene que haber, Un como documento, antecedente, un documento, ¿no? exacto, se le llama documento base de la acción. En este caso, ¿en qué documento estoy basando lo que voy a pedir o la acción que voy a plantear en juicio? El documento base de la acción en este caso será el laudo. El laudo es el papelito, el documento que me otorga o me consigna un derecho a mí como actor en este proceso. Ahí viene mi derecho preconstituido, ahí viene mi derecho de cobro implícito. Ya la autoridad administrativa asumió y dio por cierto este derecho que yo tengo para cobrarle. Ya nada más lo tengo que hacer valer ante el juez. ¿Sí me di a entender? Ah, sí, profesor, también era mi duda. Muchas gracias. No, sí, eso es importante. Lo vamos a ver también más adelante. Primero tengo que explicar esto del proceso, pero vamos a llegar al juicio ejecutivo civil y vamos a llegar al juicio ejecutivo mercantil, no se preocupen. Lo vamos a ver con detenimiento y cuando lleguemos a este juicio, ya sea ejecutivo civil o mercantil, seguramente se van a acordar de esto que estamos diciendo en la clase 2 o 3, no sé cuál sea. Pero, bueno, tendría que ser así. La maravilla del juicio ejecutivo, entre otras cosas, es que es un proceso más corto. Como ya tengo un documento que implica un derecho preconstituido o que ya asume la existencia de un derecho, los procesos son más cortos, los tiempos son más cortos y la litis o el pleito simplemente se va a limitar a que el deudor le explique al juez y lo acredite con pruebas, perdón, si extinguió la deuda o no, si pagó o no, si el documento es falso o no. Que bueno, con un laudo difícilmente podrían plantear eso, ¿no? Pero con un pagaré sí podrían hacerlo, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil. Los tiempos son más cortos y además la maravilla de estos procesos ejecutivos es que cuando ustedes notifican la demanda o vulgarmente emplazan, en ese momento requieren el monto del adeudo y si no lo pagan, los deudores en ese momento pueden embargar, desde que notifican la demanda, desde que emplazan, pueden embargar de manera precautoria bienes para garantizar el adeudo que van a tramitar o que van a procesar durante todo el juicio. Si al final pierden, bueno, todo eso que embargaron lo tienen que restituir, pero si ganan, pues ya se cobraron. ¿Qué deudor que pierde un juicio va a querer pagar después de haber sido condenado? Pues nadie. Generalmente los deudores después de haber sido condenados, pues se pelan, se van, se dan a la fuga. Y la ley justo pensando en este problemita, es que plantea este tipo de posibilidades para embargar de manera instantánea al momento de notificar la demanda. De hecho, en los boletines judiciales, los juicios ejecutivos, hasta que no se notifican al demandado, hasta que no se emplaza propiamente, se publican como secretos. Solamente el actor va a poder saber que está ahí su proceso, se publica secreto y el número de expediente. ¿Por qué? Porque nunca falta el curiosito, el demandado curioso que se la pasa rastreando en el búho legal o en el buró legal o en la computadora a ver si aparece su nombre. Y si veo que aparece mi nombre como demanda en un juicio ejecutivo civil, pues me doy a la fuga. Por eso aparecen como secretos publicados. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor. Ok, ya hablaremos de ello. Esto es el arbitraje, entonces, esto me interesa que ustedes conozcan. En torno al arbitraje es un método heterocompositivo de solución de conflictos y pues prácticamente serían los temas que me interesa que ustedes conozcan de los equivalentes jurisdiccionales desde el punto de vista de Francesco Carneluti. A lo mejor podemos reforzarlo en torno a los temas del derecho canónico. Del derecho canónico, recuerden ustedes que en la propia Carta Magna, en la Constitución, se prevé justamente esta libertad de credo, esta libertad para que las instituciones de carácter religioso pues puedan funcionar. Todo el mundo podemos creer en lo que queramos siempre y cuando no afectemos a terceros.
el propio artículo 24, el propio artículo 130 de la Constitución, son las garantías rectoras justamente de los derechos de credo o de libre credo. Son métodos heterocompositivos porque interviene otra autoridad u otra persona ajena justo a los que están inmiscuidos en el proceso. Hablando además de la autocomposición, vale la pena más adelante. Recuerden ustedes que la autotutela está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Pero, hablando ahora sí específicamente del derecho penal, si bien es cierto que la autotutela está prohibida, que está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano, también existen una serie de supuestos o de excepciones a la regla que en materia penal están permitidos a favor del particular. Y estas excepciones a la regla pueden entrar justamente como soluciones desde el punto de vista autocompositivo. Por ejemplo, la legítima defensa. Pueden ustedes consultar el artículo 29 del Código Penal. Pueden hablar de la legítima defensa. Oye, está prohibido que yo haga justicia por mi propia mano, pero el propio Código Penal prevé que yo me pueda defender en algunos casos, a través de la legítima defensa. Y la legítima defensa no es otra cosa, no sé si ya lo vieron en el derecho penal, sino repeler una acción real. ¿Qué significa repeler? ¿Alguien sabe? Como responder, rechazar. Rechazar, exacto, como evadir. Eso está permitido, ¿eh? Hay elementos positivos del delito y hay elementos negativos del delito. Si bien es cierto que uno de los elementos positivos del delito es justamente que la acción tenga que ser una acción antijurídica, el elemento de antijuricidad. Claro, todos los delitos son antijurídicos, no puede haber un delito que sea jurídico, que sea legítimo. Por supuesto que no. Si bien es cierto que uno de los elementos del delito es la antijuricidad, lo cierto es que la ley en algunas ocasiones permite que el particular actúe de manera antijurídica, siempre y cuando tenga la necesidad de defender algún bien jurídico tutelado, tal como lo puede ser la vida, la propiedad, las posesiones o incluso la integridad o el honor. ¿Ok? Uno de estas excluyentes de responsabilidad penal, porque el contrario, el elemento negativo de la antijuricidad, ¿qué es lo contrario a la antijuricidad? Si bien es cierto que uno de los elementos del delito positivos es la antijuricidad, ¿qué es lo contrario a la antijuricidad? ¿Qué es el elemento negativo? Pues las excluyentes de responsabilidad. Sí actuaste de manera antijurídica, pero te perdono. Estado te perdono, porque está permitido que hayas actuado en legítima defensa. Lo tiene que decir explícitamente la ley, ¿eh? No es que se me ocurra. Sí, la ley me permite actuar en algunos momentos de manera antijurídica. Entonces, ¿qué sucede en estos supuestos? Hablando justamente de la legítima defensa, vamos a repeler una acción real. Si yo estoy dormido en mi casa y adentro está mi esposa y adentro están mis hijos, todo este tema, y alguna persona en un momento dado entra, algún ladrón a mi casa a robar con un arma, está en mi casa, y de repente baja mi esposa a tomar agua o está inquieta y la amenaza con una pistola, con un arma de fuego, pues yo puedo repeler esa acción real. En cierta medida, por eso está permitida la aportación de armas, ¿ok? Claro, con los requisitos que establece la propia ley. En cierta medida, yo puedo a lo mejor a través de un golpe o a lo mejor de alguna acción o de un forcejeo, eh, pues tratar de evadir o de repeler esa acción real. Pero una cosa es repeler la acción real, jóvenes, y otra cosa es, si yo le voy a dar, por ejemplo, un balazo en la pierna para inmovilizar al delincuente, una cosa es eso, repeler la acción real, y otra cosa muy diferente es vaciarle la pistola al señor. Todo el cartucho, toda la pistola se la vació en la cabeza o en el pecho. Pues esto ya no fue legítima defensa, eso ya fue con dolo. Y entonces va a dejar de ser una legítima defensa y se va a convertir en un homicidio doloso, totalmente doloso. Existe un exceso de legítima defensa y el exceso de la legítima defensa evidentemente es castigado. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor. Ok. Otro supuesto en el cual es permitida la famosa autotutela, aparte de la legítima defensa,
es el famoso estado de necesidad. Les voy a poner casos a lo mejor muy dramáticos y medio absurdos, pero esto es supuesto al final. Imagínense que ustedes tienen un familiar en un hospital psiquiátrico y lo van a visitar para ver cómo está su familiar, su pariente, lo que sea. Y por alguna extraña y loca razón, ustedes se quedan en el hospital psiquiátrico, da de noche, se vuelve noche, ya no hay nadie que los atienda, y se quedan en el ala de los enfermos mentales peligrosos. Ya no hay nadie, los dejaron encerrados, nadie se dio cuenta que estaban ahí, y están los enfermos mentales peligrosos, y ustedes están solos. Y se aproximan hacia ustedes estos enfermos mentales, con una inminente intención de hacerles daño. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar tranquilitos, permitiendo que los enfermos mentales se aproximen hacia ustedes? Pues por supuesto que no. Van a tener que hacer lo necesario para salvar y proteger su vida. O que se quedarán, digo, son casos muy fantásticos, ¿no? Pero que se quedarán atrapados en un reclusorio con los reos peligrosos. Y nadie sabe que ustedes están ahí y los van a atacar. Pues tienen que tomar las acciones necesarias para defenderse. Estado de necesidad. Hay otro supuesto más, que es la famosa retención de equipaje. Retención de equipaje. ¿En qué consiste esta famosa retención de equipaje? Si ustedes se llevan un contrato de hospedaje en un hotel, en un gran hotel, un maravilloso hotel, mexicano naturalmente, ¿ok? Y ustedes salen y regresan y ya tienen la intención de irse y nunca pagaron esa cuota de hospedaje, pues el hotel podría llegar a retenerles el equipaje hasta en tanto no paguen justo el hospedaje que ustedes contrataron con el hotel. Eso es una forma de hacer justicia por la propia mano, la retención de equipaje. Es autotutela 100%. ¿Alguna duda de esto que les estoy comentando? Oiga, profesor, no me quedó muy claro lo del estado de necesidad. Cuando tú te encuentras en una situación de riesgo, donde peligre tu vida, tu integridad, donde peligre tu persona, y no tengas otra alternativa más que defenderte para evitar esa situación y para proteger estos bienes jurídicos jurídicamente tutelados, incluso a través de la violencia, se dice que estás en un estado de necesidad. La ley penal permite que tú ejecutes las acciones necesarias, incluso a través de la violencia, para que tú salvaguardes tu vida, tu integridad, tu honor. ¿Sí me explico? Sí, profesor, ya me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Este estado de necesidad también puede ser el ámbito familiar, profesor? Como el ámbito familiar. A ver, ponme un ejemplo. Me refiero a una mujer violentada. ¿Cómo violentan a la mujer? ¿Le pegan? Sí, sí, sí. O sea, por parte de su esposo, que la golpee o también cuenta la parte, bueno, la psicológica no, porque si tiene que estar en un estado de necesidad, tiene que ser que esté en peligro su vida o su integridad, ¿no? Física. Ojo, hay una línea invisible entre lo penal y lo familiar, hablando de violencia familiar. Por supuesto que podemos procesar penalmente cualquier tipo de violencia física, verbal, sexual o hasta económica en contra de una mujer. Eso sí es posible, por supuesto. Solamente que yo puedo escoger la vía. Yo puedo escoger si lo quiero hacer en la vía civil, o sea, en la vía familiar, o si lo hago en la vía penal. Al final del día es un delito, un acto de violencia. Si una persona quiere pegarle a una mujer, pues por supuesto que es un acto de violencia. Y si le pega son lesiones. ¿Ok? Y además, si una mujer está embarazada, por decir algo, pues el bien jurídico tutelado que se protege ya no nada más es la integridad física de la mujer, sino la vida de un ser pequeñito, ¿no? De un bebé. Entonces, aquí, lejos de hablar de un estado de necesidad, podemos hablar de la legítima defensa. Si una persona, si un hombre le quiere pegar o quiere violentar a una mujer, la mujer se puede defender para repeler esa acción real. ¿Ok? Aquí entra la legítima defensa, no el estado de necesidad, porque el estado de necesidad refiere una situación extraordinaria y una concurrencia de circunstancias que en conjunto pudieran afectar a un sujeto.
son circunstancias extraordinarias. En cambio, la legítima defensa ya estamos hablando de una agresión inminente y real. ¿Y qué puede ser más inminente y más real? Hablando de agresiones que una persona, un hombre quiera pegarle a una mujer. Entonces ahí entra la legítima defensa. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Ok. Bueno, otra... Por perdón, estos casos que de repente pues se dan a conocer donde tal vez una persona que se encuentra en una situación de calle o en una situación de pobreza extrema y tiene a lo mejor la necesidad por hambre de tomar alimentos, prácticamente robando, podría considerarse como un estado de necesidad. No, eso se llama robo de famélico, eso que tú me estás comentando, y es un excluyente de responsabilidad penal. No es estado de necesidad. El estado de necesidad son circunstancias que ponen en peligro tu vida. Por eso hablaba del ejemplo absurdo del reclusorio y del psiquiátrico. Pero las personas que roban, un pobre niño de la calle que no tiene para comer y se mete al Oxxo y roba unos panquecitos, eso es robo de famélico. Entonces, ese es un excluyente de responsabilidad. Si tú estudias de manera concreta el delito de robo, verás que hay situaciones que atenúan o disminuyen la pena o que incluso pueden extinguir de la responsabilidad penal a la gente, agente, es decir, a la persona que comete el delito. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor. Ok, ¿alguien más? Bueno, otra manera más u otra forma que podemos referir a autotutela es en la vía civil. Vamos a suponer que ustedes tienen una casa muy bonita, enorme, y tienen jardín. Y también el vecino de al lado tiene un jardín, pero es el vecino incómodo, que no le parece nada y que siempre quiere hacer lo que él quiere. Y el vecino tiene un árbol enorme de naranjas. Pero resulta que las ramas del árbol del vecino ya están invadiendo mi predio, están invadiendo mi casa. Y entonces esas ramas pues ya están provocando que exista una plaga en mi casa, o a lo mejor ya ponen en peligro la construcción y los cimientos de mi inmueble, porque las ramas a lo mejor están empujando algún cimiento o pueden romper alguna ventana. Pues ustedes pueden hablar de manera pacífica y respetuosa con el dueño del arbolito. Y si no quiere cortar las ramas que están invadiendo, solo las ramas que están invadiendo su predio, ojo, el Código Civil a ustedes les permite cortar las ramas, hacer justicia por la propia mano, autotutela. Ese corte de ramas es una manera también implícita de la justicia por la propia mano o de la autotutela. Esto está muy claro. ¿Alguna otra? ¿Le entendieron a esto? ¿O hay alguna duda? No. Ok. Podemos hablar también de los animales bravíos. El dueño de un animal, de un perro de casa, de un perro agresivo, si el perro agrede a la otra persona, pues el dueño del animal, porque además se considera como un bien mueble porque se desplaza por sí mismo el animal, el dueño del animal tendrá que responder por todos los daños causados físicos, psicológicos, emocionales. Entonces, esto se puede hacer valer también en la vía civil. Hay otra figura más también en la vía familiar, para aquellos que tengan hijos e hijas. A ver, nosotros como padres podemos educar a nuestros hijos perfectamente. Eso no significa que los pueda azotar 15 veces a cinturonazos al día. Por supuesto que no. Yo no puedo agredir a un menor y eso es penadísimo. Ya lo deben de saber. Pero sí puedo educarlo. Si de repente el niño se porta mal, si el niño no hace sus planas, si el niño falta al respeto, pues yo como progenitor, o ambos progenitores, papá y mamá, pueden llevar a cabo una serie de medidas correctivas con la intención de educar al menor. ¿Le pueden dar una nalgada? Sí, sí, claro que le pueden dar una nalgada, le pueden llamar la atención, le pueden gritar a lo mejor. Si ustedes ya lo insultan, a lo mejor eso es violencia psicológica, psicoemocional o verbal. Si ustedes le apagan un cigarrillo en el pecho al menor, eso es un delito. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces esa línea tenue entre lo legal y no legal, los padres no la saben reconocer. Porque sí hay papás y hay mamás ya muy contemporáneos que le dicen toda la Biblia en latín al niño.
oye, tú tal escuincle que... A ver, sí le puedes llamar la atención, pero no puedes provocar una afectación psicoemocional menor, porque eso ya es delicado. Oye, niño, te estoy diciendo que pongas atención, haz tu tarea. ¿Qué no entiendes? Bueno, podemos entender eso. Por eso les estoy comentando que la línea es muy tenue. Hay que tener mucho cuidado con esto. El Código Civil permite que aquellos que tengan la patria potestad de los menores o incapaces pueden llevar a cabo una serie de medidas correctivas con la intención de educar y formar al menor. Sí le pueden dar una nalgada, sí lo permite el Código Civil. Si tú tienes que llamar la atención y tienes que corregirlo en una nalgada, hazlo. Pero no pases la línea, porque entonces se vuelve penal. Y esto está permitido por el propio artículo 423 del Código Civil para el Distrito Federal. Léanlo, aquellos que son padres. Procuren no sobrepasar esta línea. O si conocen a alguien que lo hace, platíquenlo. ¿Ok? ¿Alguna duda en torno a esto? No, ninguna. Ok. Otro bien jurídico tutelado que se resguarda o se protege a la luz de las leyes penales es el honor. Sobre todo para los militares en servicio activo y para ese tipo de individuos. En ocasiones la ley permite que si una persona quiere defender el honor puede llevar a cabo actos tendientes a cuidar su imagen o a cuidar la consideración que tienen los demás respecto de él. Eso también es una excepción en la regla. Otra excepción que ya dudoso, pero ya el código ha cambiado en muchos sentidos, es el aborto. Hay que distinguir entre viabilidad y no viabilidad del producto. Ahorita ya el aborto pues está permitido bajo ciertas reglas y bajo ciertos esquemas. No es que esté prohibido total y absolutamente. Si tenemos un producto de 8 meses, pues ya no es que sea no viable. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el propio código, antes de que el aborto estuviera regulado de la manera en que está regulado hoy, permitía que las mujeres que, por ejemplo, fueron víctimas de alguna violación pudieran abortar. Sí, cuando el aborto era considerado total y absolutamente como un delito, sin medio a opciones, entonces el Código Penal le daba esta facilidad a las mujeres para poder abortar, el aborto terapéutico. Ahorita ya han cambiado las cosas, ya podemos decidirlo, o bueno, pueden las mujeres decidirlo conforme a ciertos parámetros, pero antes hablaba de esto. Y justamente otra excepción a la autotutela es esto que mencionaba Alma, el famoso robo de famélico. No está permitido, claro que no. Pero si yo me estoy muriendo de hambre y robo para comer, pues la ley penal lo asume como una excluyente de responsabilidad o como una atenuante, vamos a hacer la responsabilidad menor. Pues la persona se estaba muriendo, no lo estaba haciendo porque quería, sino porque se estaba muriendo de hambre. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Otra manera conocida de ser autotutela o la cual podemos vislumbrar la famosa autotutela son los famosos tiempos de guerra. Las garantías individuales o los derechos fundamentales o derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México se parte pueden ser suspendidas. Sí, pueden ser suspendidas. El artículo 29 de la Constitución lo dice muy clarito. ¿Ok? Artículo 29 constitucional. Obviamente, el Ejecutivo Federal será quien tendrá que decretar esta suspensión de las garantías individuales y la razón es muy sencilla. Si vamos a suspender las garantías individuales es porque estamos en estado de guerra. ¿Qué puede haber más importante que la subsistencia del Estado mexicano? Y no es que las garantías individuales o derechos humanos no sean importantes. En sí mismo podríamos entender que esta suspensión de garantías individuales puede considerarse como una garantía, como un derecho fundamental. Y me dirán ustedes, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Pues si me están suspendiendo mis garantías, ¿cómo la suspensión de mis garantías puede considerarse como una garantía misma? Bueno, su libertad de tránsito, su libertad de credo,
su libertad de portación de armas, su libertad de asociación, sus libertades de seguridad jurídica, sus libertades o sus garantías sociales están establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea parte. Y pueden observarse y se pueden hacer valer gracias a que México es un Estado autónomo y soberano. Nadie puede invadir nuestra soberanía, imponernos sus propias leyes, conquistarnos. Si estamos en estado de guerra y existe un peligro inminente de que México sea conquistado, y conquistan México, y México deja de ser México, pues automáticamente la Constitución y los tratados internacionales dejan de cobrar o de ser vigentes en México. Entonces, ¿qué creen que sea más importante? Si no hay México, no hay Constitución. Si no hay Constitución, pues entonces no hay garantías individuales. Imagínense esto. Esa es la razón de fondo. ¿Entendieron lo que les dije o no? ¿Alguna duda en torno a esto de la suspensión de las garantías individuales? No, solo sería la única causa para la suspensión de garantías, una guerra. Sí, en caso de guerra o cuando se ponga en peligro la propia soberanía nacional. Si México corre el peligro de dejar de ser México, si México corre el peligro de que la Constitución deje de ser vigente o los tratados internacionales, pues México tiene que tomar las acciones que tenga que tomar. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. Lo mismo aplica en un estado de guerra civil o de revolución armada. La revolución viene de revolver, cambiar, voltear. Si hay un movimiento revolucionario, pues aquí la idea es buscar a toda costa que se restituyan o que se proteja la no conculcación o violación de los derechos individuales. Y la última figura de las que les voy a hablar es la famosa figura del lechazón. No sé si ya lo vieron, ¿no lo han visto en derecho mercantil, el lechazón? No. Bueno, si ustedes están en el Titanic, en una embarcación enorme, en alta mar, y existe el peligro inminente de que la embarcación se hunda, imagínense que ustedes están en alta mar, en la noche, y de repente se cercioran de que el agua está entrando por todos lados. ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían? Se les va el corazón a la garganta, seguramente. Nos vamos a morir. Bueno, a lo mejor hay que tomar una serie de medidas para que podamos todos los miembros o la tripulación o la gente que esté en la embarcación, necesitamos tomar una serie de medidas para que no nos vayamos a ahogar. Y si la medida primaria a lo mejor es aventar el equipaje al mar, esa es la figura del lechazón, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que aventar las cosas al mar, ni modo, hay que sacar el barco a flote, literalmente. Y empezamos a aventar las cosas al mar. ¿Pero quién lo va a hacer? Primero, las mujeres, los niños, los pobres, los ricos. Pues todos, simultáneamente, porque todos estamos arriba del barco. Todos de manera equitativa vamos a aventar estos equipajes al mar, porque es más importante sobreguardar o proteger nuestra vida que seguir conservando nuestro equipaje. Todos por igual. ¿Quedó claro de la figura de la hechazón? Sí. Bueno. Sí. Bueno, niños, ¿alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? No, profesor. Bueno. Entonces les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, ya saben, me buscan por los canales de Hábito. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. Gracias por su atención. Profesor, ¿me puede regalar un minuto, por favor? ¿Puedo qué, perdón? ¿Me podría regalar un minuto, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Sí, Gracias, profesora. Hasta luego. gracias. Gracias.